De lo que has dicho hasta ahora, nuestro director. Dictado. Estás escuchando atentamente. ¿Hay algo que quieras apostar? ¿Quieres de alguna forma intervenir? ¿Algo que quieras? No, yo estoy también de acuerdo. Esa idea de que parece que el idioma siempre vaya a peor, o no, los jóvenes de hoy en día, no, las abreviaturas, y luego uno se va a manuscritos de la Edad Media y efectivamente está. Tenemos un poco la idea como de una especie de edad dorada perdida en la que la gente iba recitando a Garcilaso por la calle. Y eso en realidad tampoco ha pasado nunca. Entonces, yo coincido totalmente con esa visión de no existe esa calle perdida de poetas donde todo el mundo recitaba sonetos, ¿no? ¿Y vamos a mejor o vamos a peor? A mí me pasa que yo no creo en el bien y el mal. La lengua es algo que ocurre, no creo que exista el bien y el mal. Creo que evoluciona, creo que cambia. Me imagino en la transición del latín al castellano, la gente rasgándose las vestiduras diciendo, ¿qué es esto? Esto no es latín, ya las declinaciones están cayendo, es el apocalipsis. Además, esto es una cosa que dice un compañero mío mucho, todas las generaciones piensan que las generaciones previas tenían menos recursos, de alguna manera nosotros pues tenemos más posibilidades, hemos conseguido un grado mejor del que tenían ellos, pero que los de después se lo han cargado. Entonces, todas las generaciones creen eso. Y eso nos debería hacer sospechar, porque supone que todas las generaciones creen que son como la cumbre de la evolución. No sé, yo no creo ese ir a peor, no lo creo que cambia. Y en esta evolución del lenguaje, Darío, se incorporan palabras al diccionario y son aceptadas por la Real Academia, que pertenecen al público y poco a poco se han ido aceptando, a veces no, un verdadero debate incluso. Sí, la academia está siempre en el ojo del huracán, porque yo acabo de estar en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y hubo coloquio, y me volvió a surgir una pregunta que se repite siempre. Hay gente que nos echa en cara, incluso con mucha firmeza, que hayamos puesto en el diccionario, o mejor dicho, no que lo hayamos puesto, es que no lo hayamos expulsado, la palabra almóndiga. Almóndiga. Sí, efectivamente en el diccionario está albóndiga y almóndiga. Albóndiga, el ejemplo que le puse. árabe, es la forma correcta, pero hubo una corrupción popular que derivó a almóndiga. Pero como esta almóndiga está documentada profusamente en textos de la literatura española, ¿Cómo le gustan las pantomateas? pues tiene Al español. diccionario. Y se nos echan cara, es curioso, con almóndiga y albóndiga. Yo voy a defender almóndiga hasta el final, porque efectivamente es una forma que quizás hoy en día no se use mucho, pero que está. El diccionario nuestro, además, lo que pretende es ser útil para la comprensión del español desde 1500 hasta ahora. Es decir, que sea un diccionario que sirva para encontrar las palabras que uno se puede topar en una lectura de un texto del 17, del 16 o del 18, ¿no? El ojo del huracán significa que, por un lado, se nos critica porque somos normativistas y reglamentaristas, y por otro lado se nos critica exactamente por lo contrario, porque estamos bajando la guardia, nos estamos entregando a la corrupción del lenguaje, al vulgarismo, etc. En fin, la clave está en que la academia nunca crea idioma. La academia lo único que hace es que recoge lo que existe, y eso sí, en los aspectos gramaticales y ortográficos ejerce una función que a través de la educación permite que se mejore en el uso oral y escrito del idioma. ¿Otra palabra que nos ponga como ejemplo? Albóndiga, ¿hay alguna otra palabra? Que tenga ese tipo de ortodoxia, discusión. Elena lo sabe. Vamos a ver, nos han criticado mucho pues palabras como fulano. Bueno, pues buen fin de chicos. Y por las obras. A ver, no se usa esa palabra. Claro que se usa, Muchísimo. No sé si muchísimo, pero se usa. Bien, entonces, ¿por qué no tiene que estar en el diccionario? Aparte de que lo que sí yo me gustaría, Manolo, que me dejaras decir e insistir es en lo siguiente. Quizás se piensa que en la academia chocheamos un poco, porque somos muy mayores todos, pero yo quisiera que se nos diera por lo menos el crédito de que las decisiones que la academia toma no son nunca ni caprichosas ni arbitrarias, y sobre todo no son decisiones para fastidiar a nadie. Es decir, que los académicos no nos reunimos los jueves para decir, a ver, ¿a quién fastidiamos ahora metiendo esta palabra o sacándose de otra? Por ejemplo, ahora todos los trabajos lexicográficos, es decir, de diccionario, se hacen con un instrumento que es realmente provechoso, que es el corpus del español
nosotros cada año metemos en nuestra memoria informática 25 millones de formas del español. No son 25 millones de palabras, que no hay tantas, son 25 millones de realizaciones de las palabras del español, un 70% procedentes de América y Filipinas, y un 30% de España. Las fuentes son orales, es decir, radio, televisión, música, escritas, prensa, literatura, medicina, política, ciencias, etc. Y con la indicación, por supuesto, del país de procedencia. Esto significa que en este momento tenemos en torno a 250 millones de formas, y cuando hay que discutir sobre una palabra o una acepción, tiramos del botoncito y nos sale el repertorio completo de todas las veces que esa palabra se ha usado en documentos, por supuesto, que nosotros hemos captado, y con el contexto para saber exactamente lo que significa esa palabra, la procedencia, y eso es lo que nos permite, por ejemplo, ver que hay palabras que irrumpen, es decir, neologismos que llegan con mucha fuerza, pero que se desinflan en poco tiempo. Y lo contrario, hay palabras que pueden tener un tratamiento mediano y de repente en un momento extraño. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de mayo, el diccionario nuestro de línea, que tiene no hay llamadas, porque no son verticales. Pues en el mes de abril pasado, marzo-abril, de repente la palabra que saltó como la más consultada era la palabra aplicar. Es decir, todo hoy en día puede tener una justificación y nosotros procuramos que lo sea. Elena, ¿algún ejemplo más? Hemos puesto culamen, albóndiga y almóndiga. Yo me estaba acordando del pobre murciélago, que originariamente era murciégalo, porque era mur, ratón, ciégalo, ciego. Un murciélago es un ratón ciego. Y la forma original era murciégalo, que acabó cambiando y evolucionando hacia murciélago. Lo curioso es que ahora nos suena, parece que está mal dicho, o que queda mal decir murciégalo. Pero esa era originariamente la manera en la que se decía, y de hecho cuando de pronto te das cuenta del origen de esa palabra, de la etimología, dices, caramba, es verdad, ¿cómo cambió esto? ¿Algún ejemplo más? Una niña de 3 años lo dice bien, entonces, ¿Cómo dice? murciégalo. Murciégalo. A ver si es que va a ser medievalista y no lo sabes. ¿Alguna palabra más, Elena? Pues me estaba también acordando estos supuestos fallos que acaban dando lugar a una palabra que se asienta y ahora nos parece increíble que haya sido fruto del error. Es la palabra cerrojo. Originariamente era berrojo con V, porque hacía referencia, era el palo con el que se cerraban las puertas, y entonces, como era berrojo y servía para cerrar, pues por el mismo paso que alguna gente dice mondarina en vez de mandarina, porque se mondan, pues del mismo paso de berrojo pasamos a cerrojo, y hoy no hay nada que nos sirva el cerrojo. Nos sorprende pensar que aquello fue fruto de un supuesto error, y ahí está, tan perfecta y tan usable y tan magnífica como murciélago o murciélago. Y el poder no solo de las palabras, sino las frases idiomáticas, el poder que han tenido esas frases idiomáticas también. Sí, además las frases idiomáticas que están muy unidas en su origen a la oralidad, ¿no? Y de alguna manera suelen tener un origen de lo que dice la gente en el día a día, y suelen tener esa connotación un poco coloquial y acaban haciéndose hueco. Parece que es que si una palabra o una expresión no la acuñó Aristóteles, como que nos gusta menos, es de segunda, pero no, está lleno de expresiones, de refranes. Los refranes no son más que la sabiduría del día a día acuñada en frase. Con lo que pasó en los años 80 con el Cheli, que tanto apoyó nuestro querido Francisco Umbral, y que es un diccionario del Cheli, esas palabras de los dabuten, ¿qué pasa, tronco? Ese lenguaje un poco Cheli que se incorporó y que de alguna forma formó parte de esa movida y que se ha ido, lo adoptó el pueblo, por algo será. Había una explicación sociológica también. Sí, pero ¿qué ocurre con el Cheli hoy? Hay otras jergas que han venido a suplantarla, porque cada generación tiene derecho también a inventarse su idioma particular, que no es nunca un idioma absolutamente impenetrable. Otra cosa es, por ejemplo, lo que ocurre en oraciones de tipo secreto, que a veces tienen sus códigos de comunicación específicos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si era exactamente Cheli, había una palabra, pagazantas, que era un adjetivo para referirse a los chicos que, para congraciarse con las chicas que les gustaban, pues las convidaban y las atendían de manera muy especial. Incluso hubo una película que se titulaba así, cada vez que para los jóvenes. A mí me gustan los lechuguinos. Entiendo lo que Un joven lechuguino. bueno, era una
palabra muy bonita y a mí los pimpollos. conviene que sepamos que Lechuguino, pimpollo. Sí, el lechuguino, pero No los estoy pagafantas al final se ha quedado por lo típico, que te pagan la falta, pero tú te vas con el amigo. No te vas Está ya el de Barcelona. Más vivo que se nunca. pone la rosca. ¿Tú eres Eduardo? Es soberano. Sí. A la hora de determinar. No sabía, sí, Bueno, no hacía. No es bueno o factible establecer algún Igualmente. Por ejemplo, estaba acordando de aquella polémica que se suscitó en Francia por aquella propuesta de suprimir los acentos, ¿no? Los 3 acentos. Y al final, claro, salió, creo recordar, corríjame si me equivoco, la Academia Francesa diciendo, bueno, que eso más o menos que era imposible, ¿no? Entonces, imposible no era, pero no era conveniente. De todos modos, ya que se ha mencionado la ortografía del francés, congratulémonos de que la ortografía del español es muchísimo más agradecida. El español es uno de los idiomas en donde la relación entre la letra y el sonido es más prístina, más sencilla, más directa, y luego tenemos un sistema de acentuación también muy sencillo, no tenemos acentos agudos, graves y esdrújulos, y la tendencia además de la ortografía académica es ir reduciendo el uso de las tildes. Incluso hay quien nos dice que somos tildicidas, porque nos dedicamos en cada revisión ortográfica a cargarnos unas cuantas tildes más. Si lo hacemos es exclusivamente buscando la perfección absoluta en la simplicidad que la lengua española tiene. Pues yo sigo teniendo razón, ¿eh? Yo sigo teniendo razón. No hace nada de ruido aquí. Pero comparad ustedes, comparad vosotros con el francés, comparad con el alemán. Hubo también un intento de reforma ortográfica en el alemán que echaron abajo las editoriales y los periódicos. Y luego el problema portugués. Yo creo que ya es el tema de... En Portugal hay una norma ortográfica distinta en Brasil y no se ponen de acuerdo a la hora de unificar las ortografías. Nosotros, por suerte, tenemos una ortografía unificada, una ortografía muy sencilla y efectivamente hay que poner límites. Yo soy un decidido partidario de que la ortografía sea respetada porque es el código de circulación del idioma, igual que el código pero de si ahora nos circulación. pusiéramos de acuerdo todos, Sí, es decir, efectivamente. los acentos, Sí. la Academia lo aceptaría. Sí. Bueno, no, vamos a ver, es que hay que puntualizar aquí. Es muy difícil que la sociedad se ponga de acuerdo en esto si no es a través de un instrumento que la vertebre. Y en la cuestión de la lengua lo que vertebra a la sociedad son las academias. Es decir, que no es tanto que la decisión nos viniera de fuera. El de Northumbria viene de Northumberland, es obvio, ¿verdad? Pues sí, Hay que volver al bastante. tema, pero nos tenemos que ir. Y nunca va a ser así, porque nosotros consideramos que la ortografía es un logro civilizatorio. ¿Algún ejemplo más, Elena? Yo me estaba acordando también de la reforma ortográfica del italiano, que se cargaron todas las H's y ahí está. Seguro que viven mucho más felices que nosotros sin las H's. Yo prefiero el sistema español, yo soy HH. Te íbamos a dejar, te íbamos a dejar. Bueno, Mustio. eso a Manolo Un poco mudo siempre ha sido. Iba a ser de él. En relación a esto, en la última ortografía de la Academia Española, Ahora que es entrado, la de Elena. 2010, Con Manolo. se repitió algo, la gente creyó que era novedad y no era verdad, de algo que era lo siguiente, que la CH no es una letra, y no es una letra, las CH son 2 letras, es un dígrafo. Entonces, yo recuerdo, ya era secretario, llegó una carta indignadísima de una señora chilena diciendo, me acabo de enterar que la Academia Española ha suprimido la CH. ¿Y qué va a ocurrir con mi país? ¿Cómo se va a llamar a partir de ahora? ¿Se va a llamar Chile o se va a llamar Ile? Nosotros somos Chile, y además lo presentaba como una agresión neoimperialista de España contra la integridad ortográfica y onomasiológica de Chile, del querido país americano. Nos hemos encontrado muy a gusto con tu presencia, Darío Villanueva, en este programa, en España Vuelta y Vuelta. Has dejado muchas frases. No es un lugar, la Real Academia, donde se reúnen los jueves personas muy prestigiosas para fastidiar a nadie, y no es un lugar donde se chochea. Lo ha dejado muy claro, Darío Villanueva. De eso estoy totalmente convencido, de las dos cosas. Pero claro, fíjate que quito la CH, el chochea queda donde se oea. Al que también tenemos que felicitar por los 10 años de la Fundeu, una fundación de la que también es presidente. Sí. Volvemos otra vez a lo que antes decíamos. La Academia reconoce y por mi boca lo dice que la educación y la comunicación son fundamentales para el idioma. Nosotros colaboramos, contribuimos en la parte que nos toca, que yo no creo que es menor, pero el reconocimiento
reconocimiento de esa preeminencia absoluta de educación y comunicación está en nuestro corazón y está también en nuestra mente. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española de la Lengua, ha sido como siempre un placer. Lo mismo para mí y estoy a vuestra disposición. Y a Elena Álvarez Mellado, lingüista y además miembro de Molino de Ideas, un placer también. Muchísimas gracias, un placer. 12:37, 11:37 si nos escuchan desde Canarias. Sí. Creíste tener todos los papeles. Ya has pasado por el tercer mostrador del cuarto piso y conseguiste que tocara tu turno en la quinta ventanilla. Pero eso a ti ya no te importa. Siempre informantes, entretenidos. Mientras te has puesto Radio Nacional y que los demás están enganchados a la radio. En Radio Nacional, España vuelta y vuelta.